Este es el trabajo final del curso Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje, en el cual se desarrollará un proyecto de investigación. Introducción. Este trabajo está realizado con el fin de resaltar la importancia del sector educativo como un medio de desarrollo, centrándose principalmente en la formación de Fortunato, evidenciando un grave problema de exclusión, proponiendo así alternativas diversas mediante las cuales se pretende dar solución a la problemática, a través del trabajo conjunto y la participación comunitaria, tomando como eje la diferencia y la diversidad como fuentes de desarrollo social, logrando así entender cómo el conocimiento que se requiere para vivir en los territorios ancestrales puede ser transmitido desde los espacios formales de la educación inclusiva, una educación para todos y la cual todos hagamos parte. Descripción de una población diversa. La institución educativa Fortunato Rueli tiene su sede en la comunidad indígena de Coemaní, dentro del resguardo indígena del puerto Sábalo Los Monos. Esta institución maneja la educación de las escuelas asentadas del departamento del Caquetá. Cuenta con 4 escuelas adscritas asentadas en esta y otras comunidades. Los docentes en su mayoría son indígenas. Al ser indígenas, muchos docentes se rigen por sus conocimientos adquiridos de sus ancestros, de su conocimiento ya adquirido. Ellos tienen un lineamiento por el cual ellos siguen, pero no se están viendo favorecidos con la actualización de aprendizaje que se mira hoy en día en el mundo moderno, porque día a día se va actualizando y necesitamos que estas instituciones, al estar excluidas de la actualización, sean incluidas a los métodos de actualización, a la forma digital, a la forma actualizada del mundo moderno. La institución Fortunato Rueli maneja el bachillerato del sector arriba del chorro de las Angosturas. Esta institución se formó con objetivo de formar líderes y practicar y desarrollar la parte científica y tecnológica. Al manejar la parte científica y tecnológica, podemos denotar que los docentes se deben someter a una actualización, al ser indígenas se deben someter a una actualización regular sobre datos, sobre el nuevo conocimiento y las nuevas herramientas de la investigación, y para poder desarrollar la parte científica y tecnológica, para poder cumplir los objetivos que se han visto dificultados por parte de la bonanza y la dinámica económica de la región, últimamente por la bonanza coquera en esta región. Esta población tiene un problema muy grande, que es la exclusión de la parte tecnológica. Como pregunta de investigación tenemos: ¿cuál ha sido el impacto de la educación inclusiva en la comunidad indígena de Coemaní? Planteamiento del problema. La educación. La educación ha sido un proceso inherente a la vida humana, un proceso influenciado a través de la historia por la cultura, la comunicación, el contexto, la tecnología, entre otros, tal como lo refiere Austel 1983. Las variables sociales deben ser consideradas en el aprendizaje, pues inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño. La educación es un proceso creado por todos y para todos. Esto es la inclusión educativa. La inclusión propicia escenarios de participación, como lo recuerda Dixon y Wilmer, 2000. Aspiramos a ofrecer al mismo tiempo una educación común para todos, pero también bien adaptada a las diferentes necesidades y características de cada aprendiz. Frente a ello, además, surge la exclusión educativa. La exclusión vista específicamente en el escenario de trabajo del Colegio Fortunati de la comunidad indígena de Coemaní. En estas evidencias se continúan siendo rechazados en el contexto actual, tal vez por la diferencia cultural. Además, se restringe su autonomía y su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues su política depende del departamento. Frente a ello, los padres de familia manifiestan poca o nula participación en el campo. Esto además se alude a la falta de atención de la entidad territorial de Caquetá en temas educativos en la región. Por eso es el impacto de la educación inclusiva en la comunidad indígena y con el propósito de replantear una nueva forma de trabajo en el aula, una forma
en la que pueda participar de manera autónoma, atendiendo las diferencias culturales como un medio de progreso y desarrollo social. En cuanto a la justificación del proyecto, pues si bien se sabe, las escuelas normales que tienen una orientación inclusiva pues son el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias y alcanzar la educación para todos. De acuerdo a un planteamiento realizado por Flecha, él dice que todas las personas están capacitadas para aprender. Lo único que se necesita es una educación adecuada. Y pues obviamente esta se consigue convirtiendo las aulas en comunidades democráticas de aprendizaje. Si bien es cierto, uno de los principales ejes de exclusión de las comunidades indígenas en los sistemas educativos está encaminado por los altos índices de analfabetismo, el bajo promedio de años, especialmente en niveles de educación media y superior, lo cual ha hecho que el sistema educativo actual ha querido implantar a lo que se denomina una cultura nacional, y esto ha generado la pérdida de su identidad étnica, su lengua y su cultura. Ahora, los principales motivos que nos llevaron a investigar el impacto de la educación inclusiva en la comunidad indígena de Cuemaní, pues se centran en que esta es una población que se encuentra en lucha por no dejar perder su cultura y la enseñanza de esta que se transmite de generación en generación. Al mismo tiempo, se pretende que esta cultura pueda ser incluida en el currículo educativo. Una de las principales causas de exclusión de esta cultura es que la Secretaría de Educación del departamento no acoge la realidad cultural y respeta el pensamiento educativo indígena y desvalora el conocimiento tradicional. Sumado a esto, de que los recursos provenientes son de la Iglesia, por lo que esta comunidad busca liberarse de la opresión que está haciendo sobre su cultura, porque quieren implantarle la cultura que ellos manejan. Entonces, hacer la educación y la no discriminación un derecho humano fundamental se debe promover, y es una obligación crear un sistema educativo indígena a nivel nacional, en la que cada grupo o etnia diseñe su currículo y que la educación sea la educación indígena bilingüe intercultural, en la que el dialecto esté centrado como su primera lengua. Marco referencial. Calcula que existen en el mundo unos 360 millones de indígenas, que representan alrededor del 5% del total mundial, aunque ya han transcurrido 2 decenios desde que las Naciones Unidas consagraron a los pueblos indígenas. Este pueblo o este grupo humano sigue padeciendo graves discriminaciones en lo relativo al acceso a los servicios sociales básicos, comprendiendo los aspectos de salud y más aún en la educación. Asimismo, es necesario precisar conceptos y términos alrededor de lo que sería una educación inclusiva en función de los pueblos indígenas. Algunos de dichos conceptos son educación, educación inclusiva, integración, proceso de igualación, diversidad, equidad, participación, justicia social, interculturalidad, entre otros. Mediante la apropiación de estos términos se profundiza el análisis del proyecto, logrando la comprensión plena de la problemática y las diversas soluciones planteadas a la misma. En la estructura metodológica se tendrán en cuenta los siguientes ítems, como es el método de investigación, las técnicas e instrumentos que se usaron, las fases en las cuales se desarrolló esta investigación y obviamente el contexto en el cual se desarrolló esta investigación. Técnicas e instrumentos de investigación. En el presente tipo de investigación se incorpora y está definida por el tipo de investigación tipo cualitativo, exploratorio, descriptivo, con el fin de estudiar y hacer la investigación del tema definido anteriormente y también identificar las características por las cuales se presenta el problema de exclusión de la comunidad indígena. Estos son los siguientes instrumentos y técnicas que se trabajaron en el proyecto de investigación. La observación. La observación es la técnica del entendimiento del proceso y los mecanismos para llevar a cabo las posibles soluciones de la problemática abordada. La información documental acerca de los tipos de exclusión que se presentan en el Colegio Fortunato Urrelli y cómo resolverlo mediante la inclusión de las nuevas tecnologías. Seguimos con las entrevistas. Tanto a docentes como estudiantes, entendido como un recurso que nos llevará a comprender el cómo sienten los partícipes del proceso que se están llevando las actividades de investigación.
El test busca medir la información sobre las características individuales o grupales de los comportamientos concretos que tiene la persona, como rendimiento, atracción, actitudes, conocimiento, y al mismo tiempo son observadas y evaluadas por el investigador. Las ayudas didácticas. Y aquí podemos denotar que esto busca medir las capacidades que pueden desarrollar los niños y toda la comunidad Cuemani, y así podemos determinar otra manera de impartir conocimiento hacia esta comunidad. Complementos educacionales. Tratándose de los tipos de exclusión como esta población, los complementos educacionales son vitales para el desarrollo de una mejor educación virtual, que de esta forma de exclusión se debe dar un buen manejo para poder completar y poder realizar un buen trabajo con esta comunidad. Bueno, ya dentro del marco metodológico también encontramos las categorías de análisis en las que se resalta la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la educación inclusiva. Este abarca la metodología del docente, las relaciones de contexto, las costumbres y tradiciones y la inclusión de las TICs. Dentro de la metodología del docente vemos cómo se necesita de maestros formados para solventar las necesidades de aprendizaje que se tienen en las diversas comunidades, incluyendo también las TICs como herramienta primordial para promover la educación intercultural. En las relaciones de contexto, la escuela debe aceptar la diversidad y debe contribuir al desarrollo óptimo del aprendizaje en todos los alumnos, sin importar sus clases sociales, su situación económica, las diversas dificultades que se viven dentro de las comunidades. Ya en las costumbres y tradiciones se valora y se respeta las mismas, se incluyen las TICs como oportunidad de aprendizaje sin dejar de perder las prácticas y los saberes ancestrales que se viven en cada comunidad. Ya dentro de la inclusión de las TICs utilizamos las diversas herramientas tecnológicas apropiadas para que potencien los nuevos conocimientos y se fortalezcan las costumbres de las comunidades indígenas. En cuanto al esquema general de diseño metodológico, este se va a desarrollar en 5 fases. La fase de diagnóstico, de integración, de adaptación, de conservación y de evaluación. Bueno, en la fase de diagnóstico, lo que se busca es conocer cuál es el nivel de apropiación o conocimiento que tienen los estudiantes y los maestros sobre el uso de las TICs. Además, en esta fase se va a analizar las oportunidades de acceso a estas herramientas tecnológicas y, obviamente, para dar una mayor garantía a esta investigación, se van a tener en cuenta los referentes bibliográficos e investigaciones que se han realizado anteriormente por corporaciones, sea a nivel nacional o internacional, con el fin de analizar las metodologías y los distintos modelos de inclusión tecnológica que ellos han usado. Esto pues para tener un mayor soporte y poder brindar una mayor seguridad en la información. En la fase de integración se plantearán esquemas de conceptualización tecnológica para que facilite la adquisición de conocimientos sobre el uso de las tecnologías. En esta fase se desarrollarán capacitaciones por parte del personal, obviamente capacitado en el tema, para que enseñen cómo manejarlas, para qué sirven, qué aspectos la componen, lo que se podría llamar como una alfabetización tecnológica. En la fase de adaptación, lo que se busca es diseñar métodos o mecanismos para garantizar la adaptación a conceptos básicos relacionados con las nuevas tecnologías. De este modo se creará un listado de palabras o frases que son propias de la cultura, con la que se crearán términos tecnológicos en su lengua nativa o materna que se puedan adaptar a conceptos básicos relacionados con las nuevas tecnologías. En la fase de conservación, lo que se busca es diseñar materiales didácticos, páginas web, manuales de cómo usar las herramientas tecnológicas, ya traducidos en su lengua nativa. Aquí ya se puede ver un gran avance de lo que se ha desarrollado a lo largo de la investigación, y así se procederá a la siguiente fase, que es la fase de evaluación. En esta fase ya se evaluarán los resultados obtenidos y se analizarán para ver si se cumplió con los objetivos propuestos al inicio de la investigación.
Para desarrollar esta fase de evaluación se harán talleres de evaluación y así medir de una forma más exacta el nivel de conocimiento adquirido. Dentro de las conclusiones y al mismo tiempo principales aprendizajes que nos deja la elaboración de este trabajo, podemos resaltar el papel que juega cada uno de los agentes dentro de la educación inclusiva y dentro del grupo excluido que escogimos para la elaboración del mismo. Vemos cómo en la educación inclusiva participamos todos, alumnos, docentes, las escuelas. Este es un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con exclusión social. En este caso, la comunidad indígena Cuemani. Esto busca que aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales. Se incluyen a aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. La escuela debe ser un instrumento donde se respete la cultura, las costumbres y se forme para suplir las necesidades educativas que incluya a todos en igualdad de condiciones. La comunidad educativa y demás debe crear espacios de formación donde se genere una verdadera inclusión, donde niños y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y habilidades, se formen en un medio social diverso que respeta las diferencias sin ningún tipo de exclusión. Ahora los pueblos indígenas necesitan de una educación que permita la integración de todos, puesto que esta contribuye a alcanzar el progreso y el desarrollo social. Este progreso y desarrollo social no solo incluye a los pueblos indígenas, incluye a todas las comunidades en exclusión social. Ahora el papel que tiene el docente inclusivo es realmente importante. Es reconocer los ritmos y estilos de aprendizaje para que se adapten a los contenidos y logros de los diversos cursos, a la vez que desde los espacios formales de educación se permita impartir el conocimiento que se requiere para vivir en los territorios ancestrales. Ya las comunidades indígenas necesitan que no se vea restringida su autonomía y participación en los procesos educativos. El sistema de educación debe permitir que se den los conocimientos propios y se recalque la importancia de la formación ancestral de un pueblo que ha sobrevivido siempre gracias a los conocimientos de sus mayores. Por ende, no se debe dejar esto atrás. Debemos promover la inclusión de los pueblos indígenas y de todas las comunidades en proceso de exclusión, puesto que la educación es para todos, es un derecho y deber de todos.